Bueno, el cura Brochero tal vez conocido turísticamente, Mina Clavero y cura Brochero en las sierras de Córdoba. ¿Quién es este hombre que a los 2 años de su muerte da nombre al pueblo Villa del Tránsito, se llamaba, su parroquia, que poquitos años después, en la época de oro, como se dice, del cine argentino, en el año 41 hace una película con el famoso Muñoz, el mejor actor que había en esa época, una película de cura gaucho, en blanco y negro, tratando, bueno, presentando la figura de este hombre, y que fíjense, cuando él muere, La razón de Buenos Aires, en la nota necrológica dice: es la figura más popular y prestigiosa del clero nacional de esta provincia y acaso de toda la República. Acá en Buenos Aires. Sacerdote de clara inteligencia y acendrada virtud, de ejemplar celo apostólico e infatigable actividad. Ganó el respeto, el cariño y la admiración de cuantos le conocieron, reconociendo en él el prototipo del pastor de almas, tal cual lo hemos visto retratado en otras épocas y en otros medios, en las más admirables y ejemplares páginas de la literatura cristiana. Diarios de Buenos Aires. Bueno, ¿quién es este sacerdote que tuvo una experiencia indirecta con Brochero? Y es que mi primer destino de sacerdote, teníamos en la parroquia un pibe que hacía semi de sacristán, hacía un poquito de todo. Era cordobés de la zona de Brochero. Todos los años, en su mes de vacaciones, lo hacía coincidir con los ejercicios. Iba y hacía ejercicios espirituales. Y yo le pregunté a este chico, digo, ¿por qué hace ejercicios espirituales todos los años? Porque el padre de Brochero nos enseñó eso. O sea, nos enseñó al abuelo. Digo, ¿quién conoció a Brochero? Mi abuelo. Al abuelo, 2 generaciones atrás. Nosotros los sacerdotes sabemos, bien, todos lo sabemos, nosotros tal vez un poquito más lo experimentamos, lo difícil que es inculcar a nuestros chicos de catecismo, después de 2 años, los principios de la fe, y uno ve que fácil se pierde. Nuestros chicos de colegios católicos, nuestros matrimonios que preparamos, etcétera, o sea, a todas las personas que llegamos, qué fácil y qué pronto se va todo. Cuando uno va a la zona, hoy, detrás la sierra, y ve el recuerdo vivo de Brochero, uno dice, ve los efectos, dice, acá hay causas proporcionadas, acá hay un hombre extraordinario, y que hace años que tendría que haber estado beatificado. En los 2 bloques vamos a hacer un recorrido de su biografía, pero quiero presentarles antes al personaje. Y después un poquito la semblanza de él, tratando de cada rasgo de él con una anécdota, algún hecho histórico. Tal vez de Brochero, fuera del aspecto turístico, que hoy es una zona muy visitada, queda la anécdota o el cura cordobés simpático y dicharachero, ¿no? Pero hay mucho más. Acá está su madre, su padre había muerto y su hermano mayor. Eran 10 hijos, 2 murieron. 2 de las hermanas, esta es una, eran religiosas. Esta es otra de las hermanas de él. No se conservan demasiadas fotos de la época. Aquí era seminarista en Córdoba. Sale con un compañero de seminario de estudio y de ordenación que después fue obispo de Santiago del Estero. Recién ordenado, fue enviado a la Catedral de Córdoba. En su parroquia de Tras la Sierra, del otro lado de la Sierra de Córdoba, en su famoso macho Malacara. Famoso, el macho de Malacara era tan famoso como él, porque además lo rifó muchas veces y se lo devolvían. Eso aprovechaba, era pícaro, lo devolvía a rifar y no le iban a quitar. Bueno, acá están los ranchos
de donde iba a invitar a los ejercicios. Dos ranchos típicos de la zona de Córdoba de la época, caía a invitar a los famosos ejercicios. La casa de ejercicio tiene 110 metros de frente por 50 de fondo. Esta la hizo a pulso Brochero con su gente, con los parroquianos. Hizo un colegio de niñas y aquí está una especie de colación de grados que había, donde daban los premios, etcétera, y ahí no alcanza a distinguirse la figura de él. Bueno, acá logró invitar a Juárez Selman, es el que está en el centro. El Brochero está en la puntita, apenas se ve al final, ahí aparece. Se lo trajo a Juárez Selman, ex compañero de colegio y amigo de él. Ahí está construyendo un camino. Se hizo famoso Brochero por las obra pública, digamos. Hizo caminos, trazó la línea ferrocarril, Soto Villa Dolores, programó el dique La Viña, de todo, estafeta de correos, de camino carretero. Otra foto de él con dos amigos, muy amigos, los Recalde, de Panaolma. Ahí está en la casa de los Recalde también una de sus familias más queridas, una familia muy antigua y grande de la zona. Ahí está con un grupo de gente camino, llevaba ejercicios a Córdoba, ya lo vamos a explicar, a caballo, 3 o 4 días, cruzando las sierras grandes, pasan por la Pampa de Chala, quien ha hecho el camino de altas cumbres, atravesado esta zona que él hacía a caballo. Él trazó e hizo hacer el camino, parte lo hizo él, para que fuese un camino carretero, y después hoy se hace en vehículo, ¿no? Antes era caballo nomás. Ahí está con los familiares. Fíjense en los que haya oportunidad de ver acá de nuevo en su caballo. Es infinidad la cantidad de kilómetros que hizo a caballo este hombre, ¿no? Dice el rostro de él, la mirada de... Sobre todo en las últimas fotos de él, ahí está subiéndose un carruaje, ya un viejito, volviendo tal vez por última vez a su parroquia del tránsito. Esto es un dibujo de él trazando la vía ferrocarril, la famosa línea Soto Dolores que logró de la Cámara de Diputados y Senadores la aprobación de esto. Ahí sale en el centro abajo con el grupo de ingenieros que fueron a hacer la inspección y el programa técnico para hacer la vía ferrocarril, acá también. Con dos amigos. Él siempre hacía hablar de que era muy fiero, el rostro muy criollo, curtido por el sol y por la viruela, había quedado muy lleno de pozo en la cara. Siempre se reía de su cara. Estas son las fotos, no sé si se imaginan, de sacerdote. Ahí a la derecha, abajo, sentado. Ahí está con un lazarillo, ese chico ya está ciego, necesitaba que lo acompañaban. Lo acompañaban por el pueblo para visitar con familias o andar en sus ultimísimos años. Acá ya, fíjense ese rostro, y ella está. Y ahí cuando exhuman los restos para introducir el proceso de beatificación, va a ser beatificado dentro de poquito. Bueno, ¿quién es este hombre que dejó tanta huella y que tal vez debiera ser más conocido por nosotros? Bueno, nace en 1840, de una familia muy cristiana y muy criolla. Es una hermosa figura argentina en ese sentido, porque hay datos de sus antepasados de 1640 en el Cabildo de Córdoba, hay un Brochero. Y tanto por padre y madre, de mucha, llamémosle, tradición criolla argentina. Y
Su familia se instala en lo que sería, ubíquense, la ciudad de Córdoba, al este, en el camino que va de Córdoba a Santa Fe, Santa Rosa, Río Primero. Por esa zona va a instalarse tanto por parte de padre y madre, o de abuelos. Y el papá era tropero de carretas. Tenía un campito y, bueno, faenaban animales, sacaban la grasa, elaboraban los cueros, etc. Hacía ese trabajo. Y varios de los familiares antecesores de Brochero, tíos, habían sido pertenecidos a lo que se llamaba la Guardia Nacional. En esa época del Chaco, que llamaban el Chaco santafesino, 2 veces al año, casi regularmente, venían indios del Chaco a asolar toda esa zona de Córdoba. Así que todo eso lo vivió los papás y los abuelos del padre del cura Brochero. Y entre sus antepasados había gente de la Guardia Nacional que eran simplemente civiles, que trabajaban la tierra y tenían cargo de defensa. Una especie de título nomás, porque no tenían instrucción militar, una mínima. Había que arreglárselas como se pudiera. Bueno, así que bueno, hereda eso. Es más, en el testamento recuerda a su papá que una vez se tuvo que pelear con 4 o 5 tipos de la tropa de carretas de él, con 44 gauchos matreros, que le quisieron asaltar la tropa de carreta y lo defendió como leones. Y papá dio su vida por nosotros, lo pone en reconocimiento. Bueno, de manera que él experimentó eso, pero 1840 nace Brochero. Es muy importante o muy significativa este hombre por la época y por lo que representa. 1840, recuerden, estamos en la época de Rosas, en el 52 Caseros. Entre Caseros y Pavón, que Urquiza, que fue una especie de esperanza para el federalismo, y discúlpenme que esté hablando de esto en Buenos Aires, no se enojen conmigo, pero bueno, Urquiza fue una especie de esperanza, le creyeron a Urquiza muchos en las provincias, como un hombre que iba a recuperar la federación, por así decir, de todas las regiones y provincias nuestras, contra el centralismo porteño, y sobre todo el liberalismo, porque son 2 cosas que se montan. Las nuevas ideas que venían de Europa, bueno, pero Urquiza los defrauda, y bueno, la famosa batalla de Pavón, misteriosa porque no hubo batalla, que teóricamente la gana Mitre. Pavón fue el final del federalismo y el final, yo llamaría, del criollismo. Es un tema que merece una exposición aparte, ¿no? Pero ¿qué significó? Las nuevas ideas. Las nuevas ideas, el nuevo espíritu en la cual se basa la nación. Y Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, etc. Y se impone por la fuerza en todas las provincias esta nueva forma mental, manera de estructurar y de fundar el país. El liberalismo que viene, obviamente, la mano de la masonería, pero la escuela laica, eliminar la religión de los pueblos, todas esas nuevas ideas nacidas de la Ilustración, europeas, que irrumpen acá. Entonces se mezclan 2 temas acá. Una, la autonomía de las provincias, o el federalismo, contra el centralismo era más sobre todo el puerto de Buenos Aires el tema. Y en segundo lugar, las nuevas ideas. Las provincias mantenían más la tradición, llamémosle, criolla hispánica. Entonces esos 2 temas se juntan. Mitre empieza la guerra la guerra del Paraguay, recuerdan ustedes, y muy a contrapelo, nadie le quería esa guerra, fue una guerra no sentida por el país y absurda. Entonces, aprovechando la guerra del Paraguay, se levantan no solamente los indios, se envalentonan porque las fronteras quedan desamparadas, sino los caudillos. Recuerdan ustedes entonces, sobre todo después de Curupaití, que fue un desastre argentino allá en Paraguay, los caudillos se vuelven a levantar. Chacho Peñalosa en La Rioja, bueno, en San Luis, etcétera, pero nos interesa la figura del Chacho. Después Felipe Varela toma la antorcha del Chacho Peñalosa, y los 2 por el Ejército Nacional, son liquidados prácticamente. Bueno, después López Jordán en Entre Ríos y Corrientes. Bueno, interesante la figura del Chacho, digo 2 palabras nomás, es una figura muy desconocida. Casi todas las versiones que hay son muy liberales y lo presentan como un salvaje. Las palabras estas son de Sarmiento, que era gobernador de San Juan,
que él se considera después el inspirador del asesinato, pues no fue juicio ni fusilamiento, un asesinato horrible del Chacho. El Chacho es una figura más hermosa de la historia argentina, un hombre muy culto, rectísimo, de una conciencia cristiana extraordinaria, y aún en la guerra muy noble. Jamás se conocieron a sus tropas desórdenes en los lugares donde entraban, que muchas veces se presta a abusar de la propiedad ajena o de las personas, etc. Siempre fue intachable en todo esto. Y fue miserablemente asesinado por el famoso Irrazábal en cerca de hoy. Bueno, recuerden la figura del Chacho porque representa un poquito esto, nuestra tradición criolla, por un personaje que va a tener que ver mucho con el cura Brochero. Por otro lado, nacían todas estas nuevas ideas liberales, o como quieran llamarse, y que fueron muy fuertes en Buenos Aires y en Córdoba. En Córdoba fueron los primeros conflictos. Hubieron pastorales de los obispos y en Salta, muy duras, incluso con excomuniones. Fue famoso Juárez Selman y Ramón Cárcano, este último, por defender la enseñanza laica, el matrimonio civil, eran los temas un poquito de batalla. Esta época es la de Brochero. Él fue compañero de Juárez Selman, Miguel Juárez Selman, de seminario. Estudiaron filosofía juntos. Después sale Juárez Selman, él no pensaba en ser sacerdote, pero hicieron esa primera parte que era abierta a los laicos. Bueno, conservó la amistad y de Juárez Selman consiguió de todo, igual que de Ramón Cárcano. Bueno, Córdoba fue muy fuerte el laicismo. Bueno, y hubieron encuentros muy duros con la iglesia. Bueno, Brochero, y este es otro tema que hace falta aclarar para entenderlo a él, ustedes recuerdan que los jesuitas fueron expulsados de los dominios de España en 1767, después suprimida la Compañía de Jesús, después fue restituida. Bueno, la Compañía de Jesús había hecho una obra extraordinaria en América. Yo diría la mitad de la evangelización de América, y no solamente los pueblos de guaraníes, que fue una cosa extraordinaria, sino la obra que van a hacer en las misiones, etc., y los ejercicios espirituales. Bueno, Brochero, desde el principio, engancha con el retorno de los jesuitas. 1850 los trae Rosas, después los saca Rosas, pero después vuelven y se instalan en Córdoba en el 59. Brochero tiene 19 años, han retornado los jesuitas y han sido recibidos extraordinariamente bien. Bueno, recuerdo de toda su gran obra. En la ausencia de los jesuitas aparece un personaje muy vinculado acá a Buenos Aires, una santiagueña, se llama Antonia de Paz y Figueroa. Fue un personaje importantísimo porque ella, inspirada, una mujer que se consagra a Dios, santiagueña, se recorre a pie la mitad de las provincias argentinas, bueno, organizando ejercicios ignacianos. Jujuy, Salta, Tucumán, muchísimo en Córdoba, y acá la Casa de Ejercicio de la calle Independencia. Funda hasta un instituto. Ella fue el sustituto en el tema de organización de ejercicios de los jesuitas. Bueno, las cifras son extraordinarias. Esta mujer también merecería estar beatificada, pero en Córdoba se cuenta cómo ha sido la obra de esta mujer. Fíjense, las cartas de esta mujer informando lo que hacía a los jesuitas que quedaban en Roma y en Rusia fueron traducidos en 5 o 6 lenguas. En esta ciudad de Córdoba se han dado los ejercicios durante 14 semanas y en cada semana ha habido más de 200 personas. Saquen la cuenta, en la Córdoba de 15.000 habitantes, saquen cuentas, si hiciéramos la misma proporción hoy en nuestras ciudades, y alguna vez de 300 personas, 14 semanas, tandas de 7 días, una detrás de otra. Y no ha habido ningún problema ni confusión en la cuestión del orden. Es más, los gastos se han subsanado, por más que eran todos cubiertos con limosna. Y dice, la providencia nos ha provisto de tal modo que al mismo tiempo se ha podido ayudar a los pobres y a los presos con lo que ha sobrado. Bueno, esta obra marcó Córdoba como marcó Buenos Aires. Cuando llega la independencia en 1810, uno de los asiduos ejercitantes era Saavedra. Y muchos de los otros miembros de la primera junta de los primeros momentos. O sea, solo Dios sabe lo que le debemos a esta mujer,
en las tandas de ejercicios. Bueno, Brochero engancha con esta tradición, que es muy importante, tan hispánica como es San Ignacio, tan profundamente cristiana como es los ejercicios de San Ignacio. Es una espiritualidad tan, si se quiere, definida, tan apropiada a nuestro temperamento, ¿no? Bueno, él se queda fascinado con los ejercicios y sobre todo dos banderas que le definió su vocación. Él hizo en su vida, al menos se constata, 15 tandas en sus retiros anuales. Bueno, él de seminarista iba a ayudar. Y no solamente ayudar, sino apenas se ordena sacerdote, o sea, se compenetró mucho. Los jesuitas acaban de llegar, están dando tandas, han hecho una casa en Córdoba. Él ayuda y cuando se ordena sacerdote predica muchas de las pláticas. De manera que él, para explicar a Brochero, hay que entender la espiritualidad ignaciana. Y para explicar la obra apostólica de Brochero, gigantesca y marcada a fuego, no se entiende sin los ejercicios espirituales. Es así. Bueno, apenas se ordena, tiene dos pruebas muy duras. Él muere su padre y no más, su madre queda a cargo de toda la familia, momentos muy duros, pero bueno, realmente eran gente de mucha fe, sale adelante. Y otra gran prueba es la peste, se declara el cólera en Córdoba, diario de la época. En Córdoba tenía 35.000 habitantes, en 20 días mueren 2.400 personas. Así que imagínense diariamente lo que era un drama. Un diario. La Iglesia, el sacerdocio se ha mostrado a la altura de su sublime apostolado y podemos decir, sin temor de ser desmentidos, que todos han cumplido perfectamente con su deber. Puede que en la asistencia o socorro corporales no se haya hallado los consuelos necesarios, pero en los espirituales ha abundado. Elogia el papel del clero de Córdoba, un diario, ¿no? Y de Brochero, el primer biógrafo que escribe 15 años después. Una de las ocasiones que le tocó en la época del cólera, de tan dolorosos recuerdos, dice: cuando todos huían del horroroso flagelo y aún se vieron familias que abandonaron a sus propios deudos, Brochero permaneció siempre en la ciudad. Estaba recién ordenado, tenía 6 meses. Llevando a cada enfermo los consuelos religiosos, socorriendo a todo el que llamaba en su auxilio y extendiendo su piadosa acción hasta donde le permitía su actividad extraordinaria en la práctica del bien. Fue uno de los sacerdotes que más se distinguieron entonces, eternizando en la memoria de un pueblo entero el completo desprendimiento de sí mismo y la absoluta consagración en beneficio de los demás. Arriesgaba su vida. El que atendía a un enfermo de cólera, contagio, sí, ya saben que no había ningún remedio. De 10 contagiados, morían 8 más o menos. Así que era una ruleta rusa. Bueno, aquí muestra la grandeza de alma el cura. Bueno, está 3 años en la catedral. Córdoba era una sola parroquia y lo mandan atrás la sierra. Tengan en mente el mapa de Córdoba. Al oeste está la cordillera. Una cordillera, bueno, las sierras de Córdoba, y donde baja el llano ya hacia San Luis y hacia La Rioja, todo eso ya no es tras la sierra. O sea, de Cruz del Eje hacia el sur, toda esa zona parte de esa zona fue la parroquia de él. Bueno, allí va. ¿Y qué es lo primero que hace? Bueno, gran misionero. Se había hecho muy amigo de los jesuitas, misiona recorriendo casa por casa, pero sobre todo su gran obra va a ser. Él se da cuenta de esto lo entendió de seminarista y de cura joven. Los ejercicios, y eso lo dice uno como cura también, ¿no? Aquel que hace bien los ejercicios espirituales ignacianos, hoy los achicamos a 3 días, a 4, vivimos así muy comprimidos. Ellos lo hacían de 7. El que hace bien un ejercicio ignaciano queda marcado para toda la vida. Bien. O sea, podrá extraviarse, podrá tener defectos, faltas, etcétera, pero uno tiene como un sello, tiene tan claras las ideas, tan claro el camino, tan claro la lucha espiritual, tan claro el sentido de la vida, que uno no puede ser tonto. Bueno, entonces se dio cuenta el Brochero de esto. Es una audacia de él, porque uno puede decir, ejercicio de 7 días a estos gauchos, que no los saco muy pueblerinos, muy arraigados a su casa, a sus animales. Hay una audacia en esto inicial y una visión realmente extraordinaria. Bueno, cuento un diario como hacía.
Iba rancho por rancho. Vamos al pueblo, Córdoba, a los ejercicios. Pero señor, no tengo en qué. Yo se lo conseguiré. ¿Y con quién voy a dejar mis hijos? Esto es un diario de Córdoba, transcribe. No tenga cuidado, yo me encargo de quien se los cuide. Pero tampoco tengo que dejarle que coman. Yo también le conseguiré que coman. Fue así que organizaba tandas y cruzaba las sierras a caballo 3 o 4 días en invierno, porque era la época en que podía. 300 a 400 personas las tandas de ejercicios. Bueno, hubo de llevar hasta 700 personas. Texto de un diario de Córdoba de la época. Ayer se notaba un movimiento extraordinario en las calles, en la cuadra en que está la casa donde se llama ejercicio. Los carros de tráfico y el gentío obstruían completamente el tránsito. ¿Qué pasaba? La gente curiosa se agolpaba más y más. En la puerta de entrada del edificio quedó como absorta. Con gran trabajo pudimos penetrar entre la turba y darnos cuenta que pasaba. Salían 500 ejercitantes que se habían clausurado durante 9 días a hacer ejercicios. La mayor parte vecinos de los departamentos de tras la sierra. El señor cura Brochero, según sabemos, ha traído de entre sus feligresías más de 200 individuos. Bueno, un año después, otro diario. Cada año baja esta ciudad con gran número de feligreses de ambos sexos que vienen a regenerarse espiritualmente hablando, etc. Fue esta la intuición genial de Brochero. O sea, fíjense lo que es la confianza en la obra de la gracia, en el poder transformador que tienen los ejercicios y en exigirle a la gente. Y él se jugaba y todos tenían problemas. Hoy decimos se me complicó, ¿vieron? Todo se me complica, no puedo. A ellos también se les complicaba. Para hacer esto no es simplemente poner un cartelito. Brochero jugaba toda su influencia. Bueno, no hay tiempo de contar muchas anécdotas, pero un diario masónico de la época, para que vean los efectos. Estoy dando un salto de muchos años, ¿no? Durante 7 años hizo esto. Cruzaba hasta 700 personas cruzó a caballo las sierras. Un diario masónico, se llama La Carcajada de Córdoba. El cura Brochero está haciendo prodigios. Con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo el paisanaje duro y redomón, como dirá el clérigo, aquella gente está como de seda. Los robos han cesado, las tropelías han minorado, las malas vidas se han disminuido. Pocho está completamente distinto de lo que era. Allí la gente no piensa sino en la vida eterna, y en particular, y en practicar buenas obras para obtenerla, a tal extremo que a pesar de la pobreza que reina en todas partes, se han recolectado miles para edificar lo que proyectan hacer una gran casa de ejercicios. Otro periódico. Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado 2 o 3 bandidos reconocidos enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor no es negocio ya en ese pueblo que se está formando. Es una felicidad para un pueblo que nace y levantarse desde su cuna con costumbres de esa cara. Bueno, ¿qué dice Brochero? En una vuelta, una tanda, bueno, las paradas, mateadas, asados, charlas, venían fascinados, proyectos, y le dicen, ¿por qué no hacemos una casa nosotros? Era un pueblito de 5.000 habitantes. Eran todos pueblitos que atendía de 3.000 a 4.000. En total tenía 8.000 en 5 pueblos, más o menos. Y un territorio muy grande. De todas maneras, él se iba a invitar hasta San Luis y San Juan, y La Rioja. Él no quedaba en su parroquia, invitado por todos lados. Bueno, le propone, dice, bueno, ¿ustedes me ayudan? Sí, vamos a hacer una casa de ejercicios. Es una locura. Pero bueno, pone la piedra fundamental que cuenta así, testigo ocular. Llega Brochero, 15 de agosto, fiesta patronal, 1875. Se va a largar a hacer una casa. Es una locura hacer eso. La casa tiene 100 metros de frente por 50 de fondo. Saquen la cuenta hoy lo que sale. Dice que el cura dijo, habían cavado los cimientos, van a poner la piedra fundamental, ayúdenme, agarran una piedra con otro, la levantan y la tiran sobre la zanja hecha. Y dice, caiga esta piedra sobre la espalda del diablo y lo aplaste. Como los peones se asustaron, porque decían, ¿cómo anda el diablo acá? Dicen, no, quédense tranquilos, esta casa va a significar una victoria sobre Satanás. Según otros, dijo, cosa que escandalizó a algunos, las famosas malas palabras del cura, que está un tema. Te jodiste, diablo, te jodí, diablo. Cuando dice que cuando tiró la piedra fundamental.
Él veía lo que iba a pasar. Bueno, ¿cómo hacen la casa de ejercicios? ¿Qué hizo el cura? ¿Cómo movilizó? La gente criolla, si la conocen, uno vive en ese ámbito, es muy tranquila, tiene su ritmo, no es un japonés y un alemán, son tranquilos, tiene su ritmo de campo, que es el del día, de las estaciones, de la salida del sol, ritmo tranquilo, no es que sean vagos, pero bueno. ¿Cómo hacerlos trabajar? ¿Y cómo hacerlos montar una cosa gigantesca, una locura esto? Bueno, terminaba la misa, bueno, vamos a buscar a las canteras cal. Entonces vénganse a caballo los hombres y las mujeres. Las mujeres venían con canastas, entonces le cargaban la cal y venían de 7, 8 kilómetros después de la misa, se iban a traer la cal y las mujeres. Por ejemplo, juntó hasta 300 tipos a caballo para traer los tirantes eran 30 o 40 kilómetros. La cincha. Entonces vénganse de a misa con los caballos y de acá después nos vamos a buscar los tirantes, bueno, hacemos un asado, lo organizaba así. Empezó con 1000 pesos, lo que después salió más o menos unos 80.000. Es lo único que tenía, pero con esto arrancamos. Fabricaron los ladrillos los traían, llegaban. Vinaclave era un lugar de visita turística por las termas, venían a veces personajes políticos importantes, vengan a cargar ladrillos. Después de misa todo el mundo a cargar ladrillos, traer ladrillos desde donde estaba el horno de ladrillos, a juntar leña para hacer el horno de ladrillos. O sea, puso en movimiento todo el pueblo. Claro, el tema de los ejercicios ya los conocían y los ex ejercitantes eran los principales promotores de todo esto. Bueno, así fue como hizo todo. Y acá ocurre 1877, va a inaugurar la casa de ejercicios. Eran rectángulos con patios centrales, con galerías. ¿Por qué hacía galerías grandes? Porque ahí los criollos metían el apero. Ustedes saben que el apero para el criollo es la cama. Tiene todo para hacer una cama, en cualquier lado. Entonces ponía los aperos uno al lado del otro. Y ahí en las galerías metía 40 o 50 tipos por cada tramo de galería. Así que no solamente adentro, sino afuera. En verano y en invierno. Bueno, va a inaugurar la casa de ejercicios, pero un año antes aparece un personaje que, muy no sé, eso no debo nombrar, se llama Santos Guayama. Era yo en las biografías que leí de los brocheros pasa por un ladrón, asesino, un delincuente, que andaba con una banda de criollos alzados, gauchos matreros, dedicado al cuatrellaje. Esa es la versión que hay de Santos Guayama. Viendo un poquito más, Santos Guayama era un oficial del Chacho Peñalosa, un gran tipo. Si ustedes no tengo la foto de él, pero hay una foto de él, parece el Quijote, una especie de Quijote indio, una cara muy linda, noble, así, un lindo criollo nuestro, aguerrido. Era oficial del Chacho. Cuando lo asesinan al Chacho, se engancha con este otro caudillo, con Varela, Felipe Varela. Cuando le desarman las tropas a Varela, toda esta gente queda flotando en el monte, fluctuando entre La Rioja, Catamarca, San Luis, anda por Córdoba, sabiendo que le va a pasar lo mismo que a ellos. ¿Por qué? La nueva mentalidad que hay, acuérdense el libro Sarmiento, Civilización y Barbarie, etc. Aquel que no era ilustrado, etc., apto para la civilización, etc., en lenguaje liberal, era un salvaje que no merecía, a lo sumo, tolerar su vida. Había otra mentalidad. Y a todos los que se resistían a esta nueva ideología, prácticamente no merecían vivir. Lo mismo la Revolución Francesa en chiquito acá. Bueno, entonces, Mitre le escribe, por ejemplo, a Marcos Paz, gobernador de Córdoba. Fíjense esta mentalidad. Mejor que entenderse con el animal de Peñalosa es voltearlo. Carta de Mitre. Aprovechemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse para ayudarlos a bien morir. El Chacho es preciso que se lo lleve el diablo. Al Chacho es preciso que se lo lleve el diablo barranca abajo. Un historiador sarmientista dice, Sarmiento era gobernador de San Juan cuando lo matan al Chacho. La muerte del Chacho fue celebrada por Sarmiento como el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Le atribuyó, la muerte del Chacho la atribuyó, se gloria Sarmiento, a sus ideas, a sus medidas de gobierno, a su acción y a su energía, aunque declaró que no tuvo nada que ver con su asesinato.
Sin embargo, lo aprobó y consideró al que lo mató, Irarrázaval, un héroe. Y como tal lo recibió en San Juan, cuando entró en la ciudad con sus tropas y decretó honores oficiales para él y sus soldados. Sarmiento le va a escribir a Mitre. Cisandes, que era de esta misma tropa que venía, el Ejército Nacional, que venía a reprimir a estos caudillos, Cisandes va, déjelo ir. Si mata gente, le dice Sarmiento a Mitre, si mata gente, Sandes, cállese la boca. Son animales bípedos, de tan perversa condición, que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. O sea, esa es la mentalidad que había, la famosa sangre, no ahorre sangre de gauchos, que le dice Sarmiento a Mitre, después de Pavón, no ahorre sangre de gauchos, que lo único que tienen de humano es eso y sirve para abonar la tierra. Esa famosa frase es contra esta gente y de esta época. Entonces, ¿qué seguridad tenía Santo Guayama? Se había hecho gaucho alzado. Bueno, y aquí hay un tema muy interesante, que no hay tiempo, lo anuncio, y es el paralelo con el Martín Fierro. ¿Por qué se va Martín Fierro a los indios? Porque acá no cabe él. Hay otra mentalidad. Es de la misma época el Martín Fierro, se escribe en esta época. Y Hernández escribe el Martín Fierro y la vida del Chacho. Entonces, no es difícil que piense en un tipo Santo Guayama que pasa, llamémosle, a la clandestinidad, porque ya no cabe él, reivindicando lo que él reivindica en este país. Entonces, se hace gaucho matrero, y bueno, sí, por ahí robaban. No obstante, este hombre, Santo Guayama, era un gran tipo, y tenemos trazos de su fisonomía y de su alma hechos por Brochero. Bueno, Brochero, ¿qué hace? Lo contacta Santo Guayama. Él anda con 300 tipos, lo siguen a Guayama, era un caudillo. Lo contacta, Santo Guayama lo tantea, etc. Se encuentra con él en el monte riojano, se hace 300 kilómetros a caballo, Brochero solo se va allá, lo contacta y tiene un encuentro con él que lo describe, es lindísimo, y es un gran tipo. Entonces él dice, mire, yo le consigo un indulto, pero el gobierno nacional le ha puesto precio a su cabeza, pagan 100.000 pesos por su cabeza. Saqué la cuenta comparado con otras cosas y son hoy $300.000 más o menos, por la cabeza de Guayama. Entonces no era un gaucho cuatrero, era un caudillo que le tenía miedo. Bueno, entonces lo contacta y le dice, mire, yo le ofrezco 3 cosas, le dice Brochero. Una, indulto nacional. Yo tengo contactos a través de Miguel Juárez Selman. Dice, mire, no me lo va a conseguir, yo ya intenté por todos lados y no me lo quieren dar, me quieren liquidar. Voy a seguir la misma suerte del Chacho. Yo se lo voy a conseguir, dice Brochero, pero si usted viene a los ejercicios, o sea, si yo le consigo 3 cosas, ¿usted viene a los ejercicios? Sí. El indulto nacional, Guayama tenía una deuda de 700 pesos, fíjense qué honesto el tipo, y tengo una deuda con un amigo que me ha dado para sobrevivir, y quiero pagar esa deuda, yo se la pago, le dice Brochero. Y tercero, usted va a volver a la vida normal, y no tiene trabajo, nadie le va a dar. Yo le consigo trabajo, le consigo serlo oficial del ejército en otra provincia. Dicen, mire, llevo 18 años peleando, estoy harto. Si llevo un trabuco en la cintura es para defenderme, pero no quiero pelear más, quiero vida tranquila. Bueno, yo le consigo otro trabajo en otro lado, y las 3 cosas. ¿Y usted viene? Sí, listo. Es más, prepare la casa porque voy con 300. Gran expectativa. Pero ¿qué pasa? Este es un episodio triste y que es un síntoma de la Argentina, ¿no? No se sabe qué pasó. Le va a arreglar del indulto todo Brochero para que venga con su gente, pero este hombre va porque alguien lo ha llamado para hacer un negocio que le compre vacas y se las traiga. Va a esa casa, la policía de casualidad rodea la casa, lo agarran preso, lo meten en la cárcel y dicen que quiso hacer un motín y lo fusilan en la cárcel. Cuando el jefe de policía explica, le dice, miren, cuando le piden explicaciones de por qué lo fusiló, dice, mire, estos tipos se arreglan con sangre, nada más. Cuando se entera Brochero, dice que se mete en su pieza y estuvo un día entero sin comer. Dice que lloraba y no podía consolarse de que le hubieran hecho eso. Dice, habrá pensado que yo lo traicioné. Nunca llegó, nunca pude hacer los ejercicios. Bueno, termina la casa que has dicho, le iba a inaugurar Guayama con su gente. Miren cómo fue famoso este episodio, que en esa época, en los libros de lectura infantiles de Córdoba, aparecía el caso Brochero-Guayama, el único que lo amansó a Guayama. Y Brochero en el testamento de él, al final de su vida, va a decir,
Guayama le habían hecho fama de salvaje, de todo esto. Era un gran tipo, noble, muy buen amigo, y dice, no era un lobo, era más manso que un cordero. Y todos sus gauchos, salvajes, como decían, me dieron muchas donaciones que yo ni les pedí para mi casa de ejercicios. Bueno, tantas que se hicieron allí, en 37 años, hacen ejercicios, tengan en cuenta las cifras, 38.000 personas, en la casa de ejercicios, gente de la zona, 38.000 personas, en 158 tandas. Bueno, ¿cómo se daban? Estricta observancia. Interesantísimo verla, bueno, de 7 días. Brochero encabezaba las penitencias, había día de penitencia, cuando llegaba los tiempos de las confesiones, se sacaba la sotana y los gauchos con el chicote, con el látigo, todo el mundo a hacer penitencias, se flagelaban. Dice que cuando había uno medio duro de confesarse o de convertirse, traía a los más allegados y después todas las noches iban a la capilla a disciplinarse. Bueno, los efectos realmente es la comisión organizadora. Nosotros estamos en el deber de poner de manifiesto los beneficios que ya se han hecho sentir hace 5 o 6 años en este departamento, etc. El robo estaba en su apogeo y la rapiña era adoptada como modus vivendi. La embriaguez, ese cáncer social que paulatinamente destruye nuestras potencias, cundía con profusión, etc. Hoy es preciso reconocer las grandes mejoras que se han operado en este orden de ideas. El robo casi por completo ha desaparecido en todo el departamento. La embriaguez se ha extinguido igualmente de una manera notable. El amor al trabajo, ese compañero del hombre, se desarrolla cada día más. Los ejercicios en estas masas influyen poderosamente alimentando sus vidas. Un sacerdote, un padre Bustamante, fue a confesar y se quedó helado. Un primer viernes, tocó las campanas, le cayeron 600 personas a la misa del primer viernes. Yo estaba solo, mandé a buscar cura y no había. Me quedé confesando. Pude dar la comunión a solamente 200. Ojo, tenía 3.000 habitantes, un día viernes, primer viernes. 400 se volvieron a su casa sin poder haber hecho su primer viernes. Se quedó azorado este cura, Bustamante, un jesuita, muy admirador del cura Brochero. Un sacerdote de Quilmes que va a tomar baños termales. Escribe, y esto fue publicado acá en Buenos Aires, aquí no se oye hablar ni de robo ya ni de muertes. Consérvase la moral y pureza de costumbres a una altura muy superior. Hemos podido palpar la delicadeza con que proceden las ventas, devolviendo hasta el último centavo, sin equivocarse, etc. Todos los días estamos confesando gente, hombres, mujeres. Está azorado este cura, ¿no? Bueno, un periodista cordobés en un diario liberal. Quiero hacer constatar que esta religión que se quiere quitar de las escuelas es la que produce campeones tan esforzados como Brochero, que realiza esta obra maravillosa con su propaganda, su ejemplo y su casa de ejercicios, etcétera, etcétera. Bueno, no solamente la casa de ejercicios, sino él dice, necesito quien la atienda. Fíjense la grandeza, todo en esa zona. Voy a tener una congregación de monjas que hagan la atención de los ejercitantes y hagan un colegio. Empezaban la enseñanza laica, hay que empezar por la juventud. Bueno, una historia muy larga. Traen las monjas esclavas que acaban de fundarse en Córdoba. Dice, les construye la casa y les construye un colegio, otro tan grande como la casa de ejercicios. Pero dice, no, vamos a buscar curas que atiendan a las monjas y que confiesen tanto el colegio de niñas como en las tandas. Ya pueden traer jesuitas. Moviliza todo, pero jesuitas no consigue. Pero, bueno, pobre, fue una de las penas de él. Iban a llegar los claretianos y al final no pueden ir. Bueno, pero su proyecto completo era eso, y les construye casa. Fíjense lo que fue la proyección de él. Bueno, Brochero es famoso por sus obra pública, ¿sí? Diagramó un ferrocarril, él hizo un camino de 200 kilómetros, camino carretero, lo hizo él. Y después cuando pedía así a pechazo al gobierno, decía el niño, yo le hice esto, devuélvame. Bueno, el dique La Viña lo proyectó él, hizo varios caminos más, estafeta de correos, línea de, bueno, no era de colectivo, sino de diligencia, de carros, de volantas, etcétera. Bueno, hizo cantidad de obras, capillas, etcétera. Bueno, por eso a veces se lo recuerda
casi únicamente por eso. Bueno, ya mayor en su vida, el obispo lo lleva a la catedral para hacer lo que se llama del canónigo, de la catedral. Bueno, y él se dedica mucho a los presos y a hacer misiones en Tucumán. Predicó muchas misiones en Tucumán y en Santiago del Estero. Bueno, pero él no se hallaba en la ciudad de Córdoba. Y entonces dice que un día se saca los ornamentos de canónigo, la museta, son ornamentos especiales, y dice: estos aperos no son para este lomo, ni este corral para esta mula. Chao, me voy a la catedral de Córdoba, me vuelvo al campo. Eso dicho también. Bueno, vuelve al campo y a su parroquia, y al poquito tiempo le aparecen los síntomas de la lepra. Terrible enfermedad, porque no. ¿Cómo contrae la lepra? Dice, en la parroquia todos estaban preocupados. Al principio todos lo comentaban, pero después Brochero visitaba un leproso de una conocida familia. Se comentaba que, por la misma familia de Brochero, que nadie le hacía caso, no le hacía caso a nadie cuando le decía que no, vayan a verlo. Ese hombre de mala condición, cuando se acercaba a alguien, lo recibía con insultos y blasfemias. Brochero lo visita, le lleva ropas, toma mate con él, lo baña, y respondía con gracia: pero por favor, si es un alma. Al final lo confesó, le llevó la comunión y murió en sus brazos, resignado como un santo. Probablemente ahí contrae la lepra. Bueno, el final de su vida. Él pensó, dice, tenía un amigo, su amigo que sale en la foto, Martín Yanis, obispo de Santiago del Estero. Yo voy a terminar mis días predicando misiones en Santiago del Estero, porque dice: en el tránsito saben que estoy leproso, me escapan, tenían que contagiarse cuando diera la comunión o tocarlo, me escapan mis familias más amigas, mis parientes y las monjas, tienen terror de que los contagie, entonces ya no sirvo. Se va a predicar misiones a Santiago del Estero. Dice que tiene un sueño que le dice, Jesús, Señor Jesús le dice: volve y ofrece tu vida para reparar, y para reparar por los demás. O sea, termina tu obra en el tránsito. Hoy cura Brochero. Bueno, le escribe una carta a su amigo Yanis, muy linda. Acá está todo el alma de él. Se despide, no va a ir a Santiago, va a ir a morir a su tierra. Recordarás que yo sabía decir de mí mismo, recuerda sus años juveniles, fueron compañeros, que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Cheche. Cheche, el caballo tordillo, o sea, blanco con pintas coloradas. Una historia de un caballo que murió galopando. Dice: yo iba a ser como el caballo Cheche que murió galopando, pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es el que da la vida y la quita, da energías y las quita. Pues bien, yo ya estoy ciego, casi al remate, apenas distingo la luz del día, no puedo verme ni las manos, estoy sin tacto en los brazos y en los pies. La misa la digo de memoria, Isla de la Virgen, en mi pieza. Para partir la hostia y poner el corporal necesito que me indiquen todo. Ya ves el estado en que ha quedado este Cheche, enérgico y brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor, en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme esta vida pasiva. Quiero decir, que Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, presentes y futuros, etc. Bueno, es su despedida. Vuelve a su tierra, sí, y ahora termino. No obstante, predicaba los domingos, las monjas le leían el Evangelio, ya ciego, no podía, hasta que, bueno, está más grave. Y él, dicen que cuando le dijeron que tiene lepra, y la lepra le permitió estar en pie mucho tiempo, pero la lepra avanzaba, la insensibilidad hizo que las moscas le pusieran cresa, que se llama huevitos, en las narices, y le nacieron gusanos que le empezaron a comer las fosas nasales. Le daban cosas para estornudar y echarse los gusanos, no había remedio en la época, todos remedios caseros, pero se le salían algún gusano, pero los terribles dolores de cabeza. Bueno, por fin Dios se acordó de mí, dijo, cuando llegó la etapa más crítica de su enfermedad. Bueno, está próximo a morir, pide que le pongan la sotana, le van a dar la última comunión, le dan la unción. Me culpo la triste satisfacción de ser el confidente del benemérito enfermo, dice el cura. Recibió los sacramentos con una entereza extraordinaria y resignación ejemplar, con piedad propia y virtuosa de sacerdote. Le mostró la hostia, la última comunión,
y le dijo, ¿te voy a dar la comunión? Sí, esta es mi despedida, dijo Brochero. Le dice, bueno, te vas pronto, le dice el cura, pero vas a entrar al cielo, te vas a encontrar con todas las almas que salvaste. Sí, le dice Brochero, gracias a Dios los papeles están rotos. ¿A qué te referís?, le dijo. Hay un texto de San Pablo que dice que Jesús quebró ese papel, esa factura que el demonio tenía con nosotros, ¿no? Sino la que tenía conmigo personalmente. Dice, ya pagué la deuda y el diablo ya no tiene esa factura para cobrarme y de boca nadie cobra, le dice. Bueno, una monja que lo atendió en sus últimos momentos dice, me pedía el rosario y el breviario y repetía mucho la ejaculatoria, Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. Era devotísimo a la Virgen, rezaba mucho el rosario, y una oportunidad cuando un familiar lo visita ahí, poquito antes de morir, y dice, ¿qué haces todo el día? Estaba sentadito ahí. Y dice, aquí ando desgranando rosarios, aquí ando desgranando rosarios. Muere Brochero, bueno, en la soledad y el abandono, dicen muchos. Sí, la gente le tenía terror lo veneraba a Brochero, pero Dios quiso que se le alejara a sus seres más queridos y murió solo y abandonado, no afectivamente, espiritualmente, sino desprendido de su obra, porque la entregó toda, un hombre tan activo, y tuvo que, fueron sus últimas pruebas, su última purificación, se puede decir, solo y abandonado, en ese sentido, no espiritualmente. Bueno, apenas muere Brochero, imagínense cómo se corre la voz, y 25 diarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc., hacen su semblanza espiritual, ha muerto un gran. Vamos a ver enseguida algunos rasgos de su semblanza con algunas anécdotas. Perdón que me pasé. Imposible terminar de definir una persona de una vida tan rica. Ante todo, no se entiende a Brochero sin la espiritualidad ignaciana. Y la espiritualidad ignaciana la definió muy bien el tercer superior general, el padre Laínez, diciendo: la esencia de la compañía es ser contemplativus in acción. O sea, es muy activa, una capacidad. San Ignacio la definía como la caballería ligera de la Iglesia, a la compañía eso quería que fuera, hoy diríamos en términos modernos, comandos. San Ignacio quería, y se puso al servicio del Papa, para que los enviaran a los lugares donde nadie quería ir, o donde estuviesen los trabajos más arduos para la Iglesia. Ese es el espíritu de la compañía de Jesús, de San Ignacio. Él quería para sus ejercitantes, para sus miembros de la compañía, el que ha hecho ejercicio, llamaba el tercer grado de abnegación, que significa, aunque a Dios le dé lo mismo, yo elijo lo más difícil, lo más sacrificado, aunque Dios le dé lo mismo, aunque no sea pecado lo contrario. Bueno, para que vean el espíritu de San Ignacio. Bueno, eso era Brochero, contemplativo sin acción, o sea, ciertamente un hombre de oración que masticaba la escritura, ya de viejito se hacía leer por las monjas y les decía, él tenía ese modo de hablar tan simpático, criollo y cordobés diría, ya tengo pasto para rumiar todo el día, basta hermana, ya tengo pasto para rumiar, hablando de los rumiantes. Bueno, y hay una cuestión de Brochero porque se ocupó tanto de lo temporal, yo le he dedicado poca, pero habría mucho para eso, que a veces que lo más se destaca de él. La anécdota graciosa, las frases, a veces algunas malas palabras que hoy, menos que nunca, son malas palabras, que no eran malas palabras, bueno, y su obra temporal. Y he escuchado decir muchas veces en las biografías, Brochero se adelantó a su época. Brochero es un precursor del Vaticano II. Está mal planteado. Brochero se atrasó a su época, o mejor dicho, Brochero enganchó con la tradición cristiana más pura. Yo diría, Brochero es un medieval. ¿En qué sentido? Miren, en la Iglesia, la esencia de la Iglesia es que junto al Evangelio venga la cultura y la civilización. O sea, la Iglesia evangelizando civiliza y crea instituciones, todas, de hospitales, centros de enseñanza, centros de asistencia, caminos, todo aquello que sea humano, va detrás del Evangelio. Eso es de la esencia del Evangelio. Bueno, eso era medieval, eso era la Iglesia medieval, se ocupó muchas cosas que uno hoy le sorprende. El siglo XVI español, gracias a, bueno,
obra de la providencia, Isabel la Católica, etcétera, etcétera, bueno, y sobre todo la obra de la Compañía de Jesús. Esto lo prolonga, España prolonga el medioevo, ¿cierto? El espíritu, en el alma. Y si vemos la obra de los jesuitas en las reducciones guaraníes, no solamente en el Evangelio, le enseñaban a trabajar la tierra, a hacer artesanías, a tocar instrumentos, a fabricar y tocar instrumentos musicales, a hacer un coro, todo, no es algo extraño, sino que eso va todo junto, porque toda esa obra temporal está en función, en orden a las cosas espirituales. Eso no es anticiparse a una cosa futura que nunca existió, no, es entroncar con la más legítima, profunda y auténtica tradición de la Iglesia, muy bien expresada y realizada por la Compañía de Jesús en los pueblos de guaraníes, que ciertamente Brochero, por su contacto con los jesuitas, los tiene muy presentes, la obra de los pueblos, de las traducciones. Bueno, Brochero es un hombre de fe. No solamente es, como decía, un contemplativo en la acción. O sea, ¿qué significa? Toda su acción era profundamente sobrenatural. En la definición de un criollo, que un amigo de él, están todas las declaraciones, porque por los procesos de beatificación hay que hacerlo, se le hace declarar, esto se ha hecho hace 50, 60 años, a todos los que lo conocieron. Siempre repetía que no le importaba sufrir nada por la salvación de las almas. Cuando va a traer las hermanas, he salteado todo ese tema, pero no, muy largo, tuvo enormes problemas de desentendimiento con el obispo, con las hermanas, etc. Bueno, hasta que al final se instalan. Y él le escribía al obispo, dice, no se da cuenta que, dice, Satanás está bufando como macho el de la mula macho, ¿no? Cuando ve al león, dice, Satanás está bufando como macho cuando ve al león. Los mulares olfatean a los pumas antes que nadie. Entonces se ponen muy nerviosos, se ponen como locos, dice. Anda como macho que ve al león. No se da cuenta, dice, o sea, acá metió la cola Satanás. Por eso bufa tan fuerte Satanás. Dice, se ve que acá hay detrás de esto una obra muy grande. Es un hombre de discernimiento de espíritus. Esto es espíritu de fe. Percibir realmente lo que San Ignacio plantea muy bien en dos banderas. O sea, todos nuestros pensamientos, acciones, son inspiradas en último término, acciones morales, ¿no? O por el bien o por el mal. Hay dos cabezas que capitalizan o tironean nuestras almas, ¿no? Bueno, ha sido famoso también por su prédica, por su estilo. Famoso Ramón Cárcano, que era un liberal, estuvo excomulgado y todo, que era amigo de él. Hace una biografía de él, la primera biografía la hace este hombre. Y él dice, realmente dice, inventó un género de oratoria sagrada, la más original que jamás pudiera imaginarse. Criolla es una síntesis, que es el espíritu del Evangelio, tanto que se habla de la inculturación, etc. Bueno, el espíritu del Evangelio hecho en lenguaje popular, ¿no? Por ejemplo, para presentar había un cura nuevo, y vieron que a veces un cura nuevo, recién ordenado, no lo conocía el pueblo, no se animaba a arrimársele a confesar con él. Entonces el cura dice, no le tengan miedo al curita, es tan manso que se le pueden subir por los garrones, como el vallo de don Rodríguez, de don José Rodríguez que vivía ahí. Bueno, ese tipo de comparaciones era muy común en él. Dice, para explicarle, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, dice, Jerusalén está cerca de Belén, como las chacras de don Luis García de la Cieneguita. Entonces le traducía el lenguaje popular. Dios es como los piojos, dice, que le gusta andar con los pobres, etcétera, etcétera. Dice, la gracia de Dios es como la lluvia, o en los hornos de pan, no sé si han visto eso de ladrillo, dice, cuando bostean las cabras, dice, se derrama todo por los costados, así desciende la gracia de Dios sobre las almas. Y así lo entendía. Bueno, es un hombre de una confianza en la providencia admirable, porque largarse a hacer las obras, no solamente lo material a veces es lo más visible, lo más perceptible, pero la obra grande de las almas. Lo que han dado este hombre, miren, para ir a pedir un permiso al obispado de San Juan tenía que hacer 400 kilómetros a caballo de ida y otros 400 de vuelta, durmiendo al raso, verano o invierno, con lluvias o con heladas.
se recorría casa por casa, bueno. Su confianza, él la ponía en Dios. Por ejemplo, va a construir un templo, entonces, en un lugar que se llama Ambul. Predica, bueno, vamos a hacer una comisión. Las condiciones para formar esta comisión tienen que ser personas que trabajen. Las condiciones son personas que trabajen, que tengan influjo, que tengan tiempo, etc. Votan y salen 3 personas que parece que eran bastante ineptos. Y el cura escribe, en fin, yo espero en Dios y en la Virgen Purísima, que con estos 3 jodidos, ignorantes y sin influjo, se hace la parte de la iglesia tal cual yo la había proyectado, o sea, se va a hacer lo que proyecté. Y para que se vea claro que no es obra mía ni de los 3 que forman la comisión, sino que es obra de Dios y la Santísima Virgen. Pues con estos 3 inútiles, digamos, ¿no? Bueno, una oportunidad, él tenía que pagar a algunos obreros, sobre todo los que más sabían, para dirigir la obra de la casa de ejercicio de las monjas, y el resto eran voluntarios. Y los materiales todos los conseguía. Hacía recorridas, no solamente para visitar a la gente, atender enfermos, sino también pedir donación. Entonces venía, se iba con 2 o 3 y traía arreos, traía arreando ovejas, chivos, vacas, caballos, y después las vendía. Bueno, una oportunidad lo llaman para un enfermo. Él era muy especial para los enfermos. Y se va, y tenía que prever la comida, porque los que trabajaban le daban la comida. Se va, y dice, bueno, en el camino era urgente el enfermo, así que se va, y dice, bueno, no sé, le encargó a San José y a la Virgen que tenía ahí 40 o 50 tipos para que darle comer. No había nada. El capataz se le va al cura y no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Eso de las 11, apareció una persona con una vaquillona gorda, y el que venía con la vaquillona traía una bolsa de pan y una damajuana de vino. Dice, esto se los manda el cura. Menos mal, dice el capataz de la obra, menos mal que el cura se acordó, porque no tenía nada de para darle comer. Así que carnearon ahí nomás el animal y comieron el animal. A la vuelta el cura dice, che, perdón, me fui y no pude encargarle a nadie. Cuando averiguan, nadie conocía a la persona que había llevado las cosas. Dice, Brochero se cayó, se rió, y dice, bueno, la providencia de Dios nos mandó esto. Pastor de almas. Para los tenientes, los ayudantes de él que le mandaban, nadie les podía seguir el ritmo, los cansaba, pobres curitas jóvenes. Pero había hecho un reglamento muy lindo, dice que, punto 1, todo lo que vean mal en el cura se lo digan. Si lo ven mal en el trato con ellos, o que trata mal a los feligreses, para que el cura o se explique, él era, ¿no? O se explique o se corrija. Todo lo del cura será también de ellos. En fin, cada 8 días confesarse, y el cura va a dar ejemplo confesándose con los curitas jóvenes que le manden, etcétera, etcétera. Bueno, es impresionante esto es fe, la confianza que tenía en la fuerza de los sacramentos, en la fuerza de la gracia. Esto es ser instrumento, en serio, y no hacer depender todo de nosotros. Se ha recalcado mucho en las condiciones, era simpático, entrador, en todos lados, entraba y nadie le decía nada a Brochero, sobre todo había tenido tanta publicidad, bueno, nadie se animaba a decirle que no a Brochero. Pero bueno, la obra de él nos explica por eso. Por ejemplo, tenía un método apostólico. Él decía, buscaba el tipo peor, a ver cuál es el tipo más en la zona, el tipo más vago, borracho, etcétera. Entonces le mandaba una cartita, me gustaría alojarme en tu casa, voy a posar por ahí, así que prepárame una pieza y invítame a todos tus amigos. Claro, si yo invito a la gente piadosa, voy a invitar gente buena y piadosa. Entonces quiero que vayan sus amigos, así los junto a todos. Entonces al tipo peor les invita a tus amigos. Le caía a la casa, dice, le celebraba la misa, les hacía un buen sermón, y él cuenta, dice, Dios ponía en mi pico cosas que yo ni sé, pero terminaba de predicar y llorando le pedía la confesión, la fuerza del sacramento, la fuerza de la gracia, la fuerza de la predicación y del perdón de los pecados. Así que iba a buscar siempre los peores. Bueno, un caso. Había un señor de mala vida, reacio, de averías, etcétera. Va a visitar a un cura vecino y le dice, mira, no te metas con eso. Y la gente decía, no, déjalo ese tipo. Con más razón Brochero va. Se le arrima.
dice, lo conquista, se hace amigo de él, lo manda a ejercicios, después mete a la mujer a ejercicios, los casa, y dice, llevaron después una santa vida. Cuando le reprochaban por qué visitaba a esa gente, dice, la culpa la tiene Jesús, él obró de la misma manera. Bueno, con los enfermos, imagínense lo que era atender enfermos en esa zona, ¿no? No había ambulancia, no había hospital, uno moría en su casa, con remedios caseros. En una oportunidad va a visitar un cura vecino, esto lo cuenta uno que estaba ahí, y llegan a avisar, hay un enfermo a 200 kilómetros. Bueno, entonces entre los curas discutían, che, te corresponde, está en tu zona, y el otro cura dice, no, está en tu zona, y no, que está en la tuya, que el río pasa por aquí, que del otro lado del río. El brochero escuchaba, agarró, se subió a la mula y se fue. Dice, mientras estaban disputando sobre la jurisdicción, el testigo vio subir a caballo al cura y se fue. Para él no era una estupidez estar discutiendo eso. Bueno, y esto lo cuenta una persona que ella estaba en una loma un día, si conocen las sierras, ahí cae un chaparrón y en media hora menos, un río, un arroyito, sube 2 metros. La sierra es así. Estaba en una loma y vio esto. Lo habían llamado por un enfermo al cura. Dice, vio que, relata él, llegando a la orilla del río, que estaba crecido en Mina Clavero, se bajó de la mula, se quitó la sotana, se le envolvió en la cabeza, eso lo hacen los criollos, le envuelven el poncho, muchas veces le bajan las orejas y le tapan los ojos, porque así la mula se queda quietita. Y si además si le entra agua en las orejas a la mula, se vuelve loca y pierde el control. Pero si no, es muy segura en los ríos, sabe manejarse muy bien la mula. Bueno, entonces el cura sacó la sotana, le envolvió la cabeza a la mula, para que no le entrara agua en las orejas y se desorientara, acomodó el bolsito con el Santísimo sobre la montura, agarró la cola, asido de una mano la cola de la mula, con la otra el rebenque, y se tiró al río, hasta ganar la orilla. Así, mojado, llegó al otro lado, se pone la sotana, se vuelve a poner en el cuello la bolsita con el Santísimo Sacramento, vuelve a sumergir a la mula y se alejó. Con toda naturalidad. Cuando volvió, y se admiraron, le comentaron, dice que se admiran, es mi deber. Había concretado con esa doña Francisca que le iría a llevar la comunión. Ella murió un par de días después, estaba grave y él sabía. Y debe confesar, dice que en la mitad del río pensó que se ahogaba. Bueno, no es tan fácil. Bueno, ¿por qué contrae lepra? Por visitar a un enfermo que nadie quería ver. Es muy linda después las cartas que le manda don Santos Guayama. Don Santos le manda una carta. Son tantos los deseos que tengo de verlo y estrecharlo entre mis brazos, que los días me parecen años. Ojalá Dios me hiciera el favor de proporcionarme los medios de verlo en la expedición que haré a los llanos de La Rioja. Eran 200 a 300 kilómetros. Otro caso famoso, el gaucho Seco. Seco no sé si era porque no tenía plata o por qué. Bueno, el gaucho Seco era, dice, se dedicaba al pillaje, cuatrero, robaba hacienda, hacía cuatrerías según la gente de la época. Bueno, dice, bandido terrible que moraba en las quebradas profundas, en los bosques, etc. Inútil había sido para su captura las pesquisas de la policía. Un día sale Brochero solo, en dirección al punto en que se hallaba. Montó en su mula y sin decir a nadie se fue. Encontró al hombre recostado en el suelo, en la montura, y el caballo a poca distancia. No manifestó la menor señal de alarma al verlo aproximarse y se conservó la misma actitud con impasibilidad estoica. Esto lo cuenta Brochero. Brochero, después de saludarlo y conversar un momento, le dijo, amigo, ¿sabe a qué vengo? Vengo a invitarlo a que haga ejercicios. El gaucho se levanta enfurecido y le dirige brutales insultos acompañados de amenazas. Saca el cuchillo. Brochero saca la imagen, llevaba un Cristo siempre, grande. Dice, no es conmigo la cosa, no soy yo amigo el que viene a invitarlo, es este. ¿A qué no le insulta a él? El tipo se doblegó, se cayó. Hizo los ejercicios. Lo más maravilloso es que cuando llega el día de la confesión se canta, perdono Dios mío, ese canto que conocemos hoy, ¿no? Dice, cuenta un testigo que lo vio, al comienzo de los santos ejercicios empezaron a cantar, se sintió tan tocado este hombre, el gaucho Seco, por la gracia, cayó de rodillas llorando, se fue a confesar con el padre misionero, volvió ante los ejercitantes diciendo,
he nacido de nuevo. Lleno de alegría, al año siguiente volvió con 14 gauchos más de su grupito, ¿no? Es admirable, comenta una persona de la época, oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado 2 o 3 bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. Y hay varios nombres. Bueno, no podía estar ajeno el demonio, no podía permitir que esto fuese tan fácil. Una oportunidad lo llaman a atender a un enfermo, y él va, deja todo, llega de noche al lugar donde estaba el enfermo. Lo acompaña un muchacho, y le dice, ahí está dentro de la casa. Bueno, entran, estaba a oscuras, enciende el candil, eso de grasa, y le habla a Brochero, y el enfermo no responde. Lo sacude y está muerto. Entonces sale afuera y le dice, qué pena, me ha llamado cuando ya estaba muerto. El otro se queda helado, muy nervioso, y le dice, mire, le debo confesar una cosa. Y le abre la cama, tenía un cuchillo, era una trampa para matarlo. Y murió. Entonces cuando el compañero, el cómplice, el ayudante, al ver que había pasado esto, se quedó helado como un castigo de Dios por haber querido asesinar a Brochero. Entonces dice que le pide perdón, y bueno, le pide que lo absuelva. Y él, Brochero no contó esto, dice que volvió a la casa, paró en el camino a la casa de un amigo y cuenta, dice, caminaba toda la noche y no se pudo dormir Brochero esa noche. ¿Qué le pasaba? Que pasó toda la noche caminando, le dice el dueño de casa. Me pasó una cosa tremenda, dice, pero no se la puedo, guarde secreto, se la cuento pero guarde secreto hasta que me muera. Pero el cómplice habló, después que el cura Brochero lo perdonó, dice, en realidad, como se había convertido la concubina de este hombre, y este hombre estaba enojado con Brochero, dijo, lo voy a matar, y armó esto. Bueno, eran muy breves las confesiones. Dice una vez, el obispo dice, che, hacer un poquito más larga las confesiones, etc. Dice, no, dice que él dice, si Cristo le decía, vete y no peques más, nomás. Así que no la hagamos tan complicada. Bueno. Sabiduría salomónica, era muy pícaro. Su mula, el famoso macho Malacara, que se había hecho tan famoso como él, porque lo tuvo años y era muy manso, lo rifó como 3 veces, sabiendo que el que se lo sacaba se lo dio a devolver. Bueno, una oportunidad pasa esto, lo cuenta, había una diferencia entre 2 vecinos, motivada por la tenencia de un potrillo, cada uno de los cuales alegaba derecho de propiedad. Para dilucidar el caso y hacer la paz, les pidió a cada uno que trajeran al patio de la casa parroquial la yegua de su propiedad y el potrillo en litigio, citando además a otro vecino que había seducido a una muchacha que había dado a luz un hijo y no lo quería reconocer. Ubicó a cada uno de los litigantes en su puesto, distantes del patio, con sus respectivas yeguas. Pidió al vecino, que había seducido a esa chica, que se ubicase en medio con el potrillo. En discordia, ¿no? El potrillo discutido. Y posteriormente dio órdenes de soltar las yeguas, una de las cuales se quedó pastando cerca donde estaba, mientras que la otra corrió a acariciar al potrillo. En presencia de lo cual estableció cuál era la verdadera madre del potrillo y por lo tanto el verdadero dueño. Pero después, no termina ahí, después de amonestar a quien había pretendido apropiarse ilícitamente del animal, pidió al tercer vecino que lo acompañaba, venga a un lugar aparte. Dice, le preguntó si se había dado cuenta de lo que había hecho la madre del potrillo. Y ante el asentimiento de aquel, indicando que había reconocido al hijo, le manifestó que su interlocutor tenía que hacer lo mismo respecto al hijo de la mujer que él había seducido. Y ante la reticencia de éste le manifestó, hijo, tú no puedes ser más animal que la yegua, que ha reconocido a su propio hijo, y por lo tanto debes proceder de igual manera. Normaliza tu vida casándote, para lo cual yo mismo te ofrezco mi ayuda. Y se casó. Bueno. Dice, cuando iba a recoger, porque mandaba aviso, hay retiros, etcétera, pasaba uno por uno, sí, pero a último momento, lo de hoy se me complicó. Entonces, ¿qué hacía? Él iba a buscarlos. Hacía la ronda, se iba 3 días antes, rejuntando a la gente. Entonces, en el camino, iba charlando, iba y los confesaba.
Pero para que no se les volvieran, porque si quedaban atrás se volvían, entonces los mandaba adelante. Y de penitencia les ponía que fueran adelante a hacer la penitencia. Era parte de la penitencia, para que no se les rajara. Bueno. Una anécdota de que este sacerdote de Quilmes, que fue a Mina Clavero, dice, preguntaba yo, el método apostólico, dice, preguntaba yo por el hombre más condenado, más borracho, más ladrón de la comarca, enseguida le escribía una cartita diciéndole que pensaba pasarnos de amor. Esta anécdota se la cuenta él. Pero en la oportunidad va a celebrar misa, bueno, fenómeno, todo conmueve a toda la casa y sus amigos. Dice, les eché un sermón, que todos se convirtieron, bueno, ahí nomás empezaban a confesar. Cuenta el cura de visita. Este artículo salió en un diario de Quilmes, de la época. Un día, que le di la comunión a mucha de esa gente, se me acerca una mujer y me dice, padre, fulano, hace una hora que se ha confesado y ha comulgado, y ya está mamado como una cabra. Ay, Juna, dije yo. Busqué al gaucho y le dije, pero hombre, ¿cómo has hecho esto? Padre, me contestó, hacía 20 años que no comulgaba y de puro gusto me he mamado para festejar. Le acusaban que era la época del liberalismo. Su batalla no era doctrinal, filosófica, política, su batalla era otro, pero bueno, él hizo todo lo contrario, exactamente, educación cristiana, la escuela, todo. Y a los liberales le sacaba de todo. Dice Velay, mi amigo, dice porque trataba con ellos, ustedes los liberales, le escribió a uno, ustedes los liberales son bravos y duros de boca, pero eso que uno ha aprendido a ponerle las caronas encima, las caronas son unas piezas del recado, ¿no?, de la montura, y a tirarles de la rienda de que son tan mañeros, es mentira, ni uno solo corcovea, y todos se vuelven más mansos que mancarrón patrio, le escribe a un liberal. Cuando se trataba de convertir a un tipo muy duro, hacía esto, hacía una especie de pacto. Por ejemplo, un tipo tomaba mucho. Entonces decía, bueno, a mí me gustan los dulces, me gusta tomar vino, y fumaba. Yo durante un año no voy a tomar más vino ni voy a comer dulces, y vos durante un año no tomas más. Y era un método que usaba, y así, cuentan muchos, hizo dejar malos hábitos a muchísimas personas. Dice, habitualmente ayunaba todas las semanas, se disciplinaba y pedía a gente más cercana que entendiera que se disciplinaran con él. Usaba cilicios y en una oportunidad le escribe un obispo, dice, con mucho pudor le escribo, acabo de terminar mis 40 días de ayuno y he bajado 20 kilos y tuve que ir por otro tema, ¿no? Dice, se lo digo con pudor, una carta privada al obispo, donde él cuenta una cosa que si no, al público nunca hubiera salido. Cuenta un sacerdote de la Compañía de Jesús, dice así, en una tanda de ejercicio durante varias noches tomaba un grupo de ejercitantes y se iban a la iglesia a hacer oración y a darse disciplinas pudiendo por la conversión de otro ejercitante que no quería saber nada de la confesión y que al final de los ejercicios se confesó y convirtió. Atestigua un sacerdote jesuita. Añade que durante las comidas de los ejercitantes se arrodillaba en medio del comedor delante de un Cristo que todavía está ahí, con los brazos en cruz pidiendo por el bien y los frutos de los ejercitantes. A veces concedía que algunos de los ejercitantes lo acompañaran en la misma actitud. Además enseñó esta penitencia tan original y particular de él. Dice, se ponían camino del comedor a la capilla, o de la sala de charla a la capilla, se ponían en el suelo tirados para que todos los que pasaban los picharan, al cura y los que quisieran. Entonces, pasaban caminando arriba de todos los ejercitantes. Dice, en esta actitud también lo acompañaron algunos ejercitantes, que se ponían boca arriba y las manos para que los pisen en la boca y en las manos para reparar los pecados cometidos por su boca o por sus manos. Un hombre humildísimo, por más que era, lo que le he leído al principio, que era famoso, tenía prensa, llegaba a Córdoba, todos los diarios lo publicaban, todos los diarios lo dejaban. Entonces, un hombre para nada pagado de sí mismo. Humildísimo, y muchas veces cuando los ejercitantes se resistían a ir, se ponía de rodillas
para pedirles e implorarles que fueran. Está el caso de que una vez se pelea con el jefe político del pueblo, Guillermo Molina. Tuvo una cierta oportunidad, contado por él. Una diferencia, más exactamente un altercado serio de palabras, quedando los ánimos muy exasperados. Él se presentó poco después en la casa y al llegar a ella, después de bajarse la cabalgadura, le dijo: ¿puedo pasar? Don Guillermo le contestó desde adentro: pase, cura, en un tono nada amable. Brochero se adelantó hasta la galería y le dijo: entre cristianos no puede haber rencores, vengo a que me perdone. Y se puso de rodillas. Don Guillermo, confundido, reaccionó y le dijo: jamás permitiré que un sacerdote se arrodille ante mí. Le dio un abrazo y fueron amigos toda la vida hasta la muerte. Fue muy buen tipo fue muy amigo de él. Bueno, y termino. Se pregunta mucho si hay casos extraordinarios en milagros en vida. Algunos que es difícil probarlo como milagro, pero está este caso, contado por un testigo ocular, una hija. Dice: siendo yo niña, estaba mi madre muy enferma y se puso muy grave. Nuestra angustia era grande porque éramos huérfanos de padre. Estando ya mi madre en estado de coma, llegó Brochero a la casa de mi tía, quien lo invitó a que visitara a mi madre en aquel angustioso estado. Llegó a nuestra casa y nos encontró a todos los hijos bañados en llanto, rodeando la cama de mi madre. Al entrar los echó a todos afuera y nos retó por nuestros gritos y lamentos. Yo, por ser la más curiosa, dice la testigo, ¿no?, me quedé por allí cerca para observar qué hacía el cura. Brochero tomó su rosario y comenzó a dar vueltas por allí en la pieza rezando. Luego se acercó a mi madre y la increpó diciendo: oiga, misia Elina, levántese, que ya no me va a hacer las empanadas tan ricas que de vez en cuando me manda. Mi madre continuó en estado de coma, pero Brochero la tomó de la mano y le dijo: en nombre de Dios te mando que te levantes. Mi madre reaccionó, se levantó y estaba bien. Él quedó en la casa tomando mate. Nuestra alegría fue grandísima porque nos devolvió a nuestra madre, que vivió con nosotros muchos años más. Esto se cuenta en vida. Bueno, termino con esta ahora sí. Una descripción de su estampa. Físicamente no descollaba por la armonía de sus facciones. La viruela había dejado profundas huellas en su rostro, que si podían afearlo en el sentido estético, daban no obstante al conjunto de su cara un sello de bondad que nadie podía dejar de sentirse atraído por su persona, por una simpatía irresistible. Su mirada era de una dulzura evocadora de su alma inmensamente buena. Una sonrisa permanente reflejaba un espíritu libre de toda preocupación mundana, porque para él el mundo era verdaderamente un rebaño, y todo mortal una oveja a la que había que cuidar con entrañable cariño. Por una oveja descarriada era capaz de remover cielo y tierra, y no descansaba hasta traerle a su redil. Su tez, de ligero tinte oscuro, lo era más por la acción de los rayos solares que por pigmentación natural. Ese ligero bronceado traducía sus afanes sin descanso en las agrestes serranías de sus pagos, donde a sol y viento, a la cabeza de sus feligreses, como un general a la cabeza de sus soldados, recorría los valles y las montañas en busca de elementos para las construcciones de su parroquia, y ya solitario, con la sola compañía de un modesto peón, en procura de algún pobre enfermo que necesitaba el supremo consuelo para su alma pecadora. Por eso, su cara tostada adquiría el valor de la mejor condecoración que se le podía otorgar.